Ok, bueno, buenas tardes a todos. El día de hoy entonces vamos a estar abordando lo que sería la materia o la unidad temática de triggers, parte 2, que pertenece a la unidad temática 5, diseño e implementación de base de datos. Bien, recordemos ayer que vimos que habían tres tipos de triggers, los de ML, sustitución y de sistema. Ayer vimos los triggers de ML, que son los que se generan a partir de un evento que es una operación de ML, ¿ok? Un evento o una transacción insert, update o delete. El día de hoy vamos a ver lo que serían los triggers de sustitución y los triggers de sistemas, ¿ok? Entonces, vamos a empezar con lo que serían los triggers de sustitución. Los triggers de sustitución son aquellos que se disparan este, a través del uso de vistas, ¿ok? O sea, son exclusivamente sobre vistas y su objetivo fundamental era el que mencionábamos el día de ayer, darle una funcionalidad transaccional controlada, por supuesto, a las vistas. ¿Qué significa esto? Nosotros desde base de datos 1 creamos las vistas simplemente para tener una foto de la tabla con los campos que queremos consultar o un resultado de varias tablas relacionadas que tú quieres presentar en una vista, por ejemplo, para temas de seguridad, para que solamente los usuarios X puedan acceder a estas vistas y no puedan ver el contenido completo de las tablas, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá con estos triggers de sustitución? Esto te permite poder gestionar la vista, no que sea simplemente para consultar, sino que además tú puedas insertar, actualizar o eliminar a través de una vista y que la puedas tener siempre actualizada porque puedes hacer las transacciones a partir de ella. ¿Ok? Entonces, aquí bien lo dice, son triggers que son capaces de modificar datos que están siendo consumidos por una vista en particular. Es decir, que puedo disparar un evento de inserción, modificación o borrado dentro de una vista. ¿Y cómo hacemos a nivel del trigger para indicar que es un trigger de vista? Utilizamos la cláusula instead of y la operación que queremos hacer, insert, instead of update o instead of delete. De todas formas, ya lo vamos a ver con un ejemplo. Tenemos acá el primer ejemplo. Queremos ingresar información a través de una vista. ¿Cuál es la vista? Esta que está acá. Create or replace view, pasajero boleto. Tengo aquí mi select de pasajeros, boletos y hago un inner join entre el boleto y el pasajero de ese boleto. Entonces, ¿qué quiero yo hacer acá? Quiero insertar un boleto nuevo para un pasajero específico. ¿Cómo lo voy a hacer para poder insertar un nuevo boleto para un pasajero específico? Pues tengo que crear un trigger de sustitución que me habilite la inserción sobre la vista. ¿Cómo lo voy a hacer? Básicamente aquí hago mi estructura del trigger, create or replace trigger, nombre del trigger, boletos nuevos. Coloco aquí instead of, que sería indicando que es sobre una vista. Instead of, la operación es insert. On, aquí con lo que vimos ayer sería on la tabla. En este caso sería on el nombre de la vista. ¿Y cuál es la vista? La que teníamos antes acá, pasajeros boletos. Es la misma que está referenciando este trigger acá. Luego de que yo defino acá el encabezado, pues entonces declaro una variable que tengo acá, ID pasajero, que va a ser de tipo ID de mi tabla pasajero. Va a ser el mismo campo de datos que el ID de mi tabla pasajero. Y luego voy a guardar el ID del pasajero en la variable donde el apellido del pasajero sea el nuevo apellido que yo estoy tratando de insertar. ¿Okay? Cuando yo trate de hacer un insert, él va sobre esta vista, pasajero boleto,
él va a entrar en este trigger y va a preguntar, mira, ¿cuál es el ID de pasajero del pasajero que tiene este apellido? Aquí estamos suponiendo que los apellidos son únicos, ¿ok? Lo va a guardar en mi variable ID pasajero con el into ID pasajero y luego va a hacer un insert into del boleto con el ID del boleto, la fecha de emisión, monto y el pasajero ID, que sería mi variable que está aquí, ID pasajero. ¿De dónde sacan las demás variables? De lo que tú estás tratando de hacer en el insert. En este caso, el ID del boleto es una secuencia, pasa el número de la secuencia, luego tienes la fecha de emisión que estás tratando de insertar en tu insert de la vista y luego tienes el monto total que estás tratando de insertar en la vista. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se va a disparar este trigger? Se va a disparar cuando tú hagas insert into pasajeros boletos y le pases todos los campos que están acá. ID, fecha de emisión, monto y pasajero ID. Es decir, tú vas a hacer un insert directamente sobre la vista, sobre pasajeros boletos. Y ese trigger adentro va a ser el insert sobre los boletos. ¿Ok? Ya lo vamos a ver con el segundo ejemplo. Más que todo la llamada, porque este ejemplo también es similar al primero. Tengo mi tabla de empleados, tengo mi tabla de departamento y tengo una relación entre el departamento del empleado y el código del departamento. ¿Ok? Entonces creo mi vista. Create View, empleado de departamento y tengo aquí mi select que relaciona el empleado con el código del departamento. Hasta aquí es muy similar al ejemplo anterior. Perdón. Luego creo el trigger, create or replace, insert empleado de departamento, instead of, insert on empleado de departamento. Esto que está acá, empleado de departamento, tiene que ser el nombre de la vista, empleado de departamento. Y bueno, acá hago algo muy similar a lo que tenía en el ejemplo anterior. Guardo el código del departamento, donde el nombre del empleado que estoy tratando de insertar sea el nuevo empleado que estoy tratando de insertar y luego inserto en el departamento el nuevo nombre del departamento con su código y el nuevo DNI del empleado que estoy tratando de insertar. ¿Okay? Entonces, ¿cómo funciona o cómo se activa este trigger? Básicamente se activa de la siguiente manera. Tú haces una sentencia, insert into, empleado departamento y le pasas los valores que necesita. Sería el nombre del departamento y el código. ¿Ok? Entonces, esa sería la forma de activar este trigger de sustitución. Aquí haces insert into empleado de departamento, pero empleado de departamento no es una tabla. Empleado de departamento, lo podemos ver acá, es una vista. Y dentro de la vista, dentro del trigger de sustitución, yo hago mis inserts sobre las tablas finales que son consumidos por esa vista, que serían las tablas de departamento y las tablas de empleados. Con esto garantizamos que en todo momento esa vista está actualizada, o sea, está consumiendo la última información que se está modificando, registrando o eliminando. ¿Se ve? Sí, profesor. De hecho, si ustedes se ponen a pensar lo que es en frío, esto le da también una capa de abstracción, porque si tú ves aquí el insert, tú pudieses pensar, mira, aquí tengo mi tabla empleado de departamento, pero es que resulta que empleado de departamento no es una tabla, es una vista, y dentro de la vista las tablas que realmente son la de departamento y la de empleado. Entonces esto le da como una capa de abstracción, o sea, tú pudieses pensar que esto es una tabla cuando en realidad aquí hay dos tablas inmersas. Y eso también nos sirve para el tema de la seguridad, como lo hacíamos por ejemplo en base de datos 1 para restringir el tema de quién podía ver qué, ¿no?
En el caso de esta materia, el tema de seguridad va mucho más allá y es más avanzado que Basedatos 1, y vamos a poder ver que ahora no necesitamos hacer nuestras tablas de roles, permisos y privilegios, porque eso lo podemos hacer directamente con las funciones que nos ofrece el manejador de base de datos. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta ahora? No, profe. Vale, Yo buenísimo. sí tengo una duda. Adelante. Ese new nombre y new DNI salen de la inserción de empleado de departamento, ¿no? Esta que está abajo. O sea, el new nombre sería el 111, perdón, el new DNI sería el Correcto. 111 y el nombre sería contabilidad. Correcto, serían las variables de correlación que tú estás tratando de insertar. En este caso, lo que tú decías, nombre sería 11 y DNI sería el tema de, perdón, el nombre aquí, si no me equivoco, sería contabilidad 1 y el DNI los números 11. Ok. 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 Entonces, también ayer les comentaba que los triggers se pueden activar o desactivar, y esto realmente es útil cuando nosotros estamos tratando de hacer una migración, por lo que les comentaba, ¿no? Si ya tú tienes tus datos validados en tu fuente de origen, que es una base de datos, porque ya tuvieron que haber pasado por todas las validaciones de todos los triggers que tenías ahí implementados, y tú quieres migrar esos registros y esas tablas a otra base de datos, tú no tienes que volver a pasar por todo el proceso de validación, porque se supone que lo que tienes en el origen ya está validado. Entonces, haces la migración al destino, a tu nueva base de datos. Antes de hacer la migración, desactivas todos los triggers para que no sea o no afecte el desempeño de la base de datos y no sea un cuello de botella. Pasas toda la información o migras todos los registros y todo lo que debes migrar, y posteriormente a eso vuelves a activar todos los triggers que tienes para que una vez se inserten más registros que vengan del frontend, puedan ser validados oportunamente por cada uno de esos triggers que debe validar la lógica de negocio. ¿Okay? Entonces, para activar o desactivar todos los disparadores se puede hacer con varias sentencias. Aquí podemos activar o desactivar todos los disparadores asociados a una tabla. ¿Cómo lo hago? Alter table, nombre de la tabla, y le pongo enable all triggers. ¿Esto qué está haciendo? Activando todos los triggers que pueda tener, por ejemplo, la tabla persona. Aquí tengo que especificar el nombre de la tabla. Si lo quiero desactivar, haría lo mismo, alter table, nombre de la tabla, disable all triggers. Eso estaría desactivando todos los triggers que pueda contener la tabla, por ejemplo, persona. Para desactivar o activar un disparador específico y no todos los que pueda tener una tabla, yo puedo decir alter trigger, nombre del trigger que le haya puesto, enable o disable. ¿Ok? Y para borrar un disparador o trigger, drop trigger, nombre del trigger que le haya puesto. ¿Okay? O sea, básicamente, estos serían las sentencias a utilizar para activar o desactivar triggers directamente o asociados a una tabla. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Nada, profe, creo que está todo claro. Buenísimo. Seguimos entonces. A ver, una de las cosas que pasa o que comentaba también en la sesión pasada es que cuando tú implementas un trigger, por ejemplo, DML, tú tienes, por ejemplo, si lo que hablábamos ayer, ¿no? Si tú activaste o estás programando un trigger sobre la tabla persona y dentro del trigger se están haciendo operaciones sobre la misma tabla persona, eso da un error de tabla mutante. ¿Por qué? Porque el evento que está activando el trigger viene de la tabla persona, y dentro del trigger tú estás modificando algo que tiene que ver con la tabla que activó el trigger. Entonces, si tú lo haces de esa forma, él dispara el evento
vuelve a hacer una modificación en la misma tabla, vuelve a disparar el evento, vuelve a modificar en la misma tabla, vuelve a disparar el evento y queda en un ciclo infinito porque la misma tabla que dispara el evento está siendo modificado por el trigger, ¿ok? Entonces eso genera un error de tabla mutante porque el manejador de base de datos por seguridad no te va a permitir que tú generes ese bucle para no afectar o saturar el servidor, ¿ok? Entonces aquí está, un error de tabla mutante es un error que se origina cuando un trigger de ML se realizan operaciones sobre la misma tabla que generó el evento, ¿ok? También se puede originar un trigger de ML a través de los delete on cascade. Por ejemplo, si tú hiciste un delete sobre una tabla que tenía configurado delete on cascade por la relación de otra, y tú tienes un trigger en esa tabla que se borra a través del efecto de cascada, tú pudieses ahí también tener una tabla mutante porque cada vez que hagas un borrado, eh, por la relación de cascada va a borrar en la otra tabla y resulta que a lo mejor tienes un trigger en esa tabla que se va a activar cuando ocurre el delete. Entonces vuelves a estar en un ciclo y vuelves a generar el error de tabla mutante. Entonces esos son básicamente los errores de tabla mutante que se originan cuando estás programando los triggers. Y esto tienen que tener mucho cuidado porque probablemente les pueda dar bastante en lo que estén desarrollando a causa de que a lo mejor quieras hacer algo en la misma tabla que genera el evento. ¿Okay? Acá tenemos un ejemplo. Vamos a tratar de entender esto porque estos ejemplos son difíciles también de explicar. Tenemos acá un create o replace trigger, trigger asignatura se llama, y se inserta o se actualiza en la tabla de asignatura, ¿ok? Antes de insertar o actualizar en la tabla de asignatura, para cada una de las filas que traten de insertar o actualizar en asignaturas. ¿Qué está haciendo el trigger? Declara un campo btotal de tipo number y bnombre de tipo varchar. Acá él hace un conteo de todas las asignaturas y la guarda en la variable btotal. Aquí está from asignatura, donde el DNI del profesor sea el nuevo DNI que tú estás tratando de insertar. Luego aquí hace una comparación, entiendo que hace una validación, si son mayores a 10, entonces el profesor está sobrecargado, si no, los datos del profesor son incorrectos. ¿Qué pasa acá? Aquí estás haciendo un select sobre la misma tabla que estás tratando de generar el evento de insert o update. Entonces, cuando tú tratas de guardar ese, digamos, ese count que estás haciendo sobre la tabla asignatura en la variable b total, ya aquí te da un error de tabla mutante. ¿Por qué? Porque acuérdense que ustedes están haciendo insert o update sobre la tabla asignatura. Entonces, este trigger se está ejecutando antes de que ese insert o update se genere de forma permanente. O sea, si aquí pasa un error, ese insert o update que estás tratando de hacer no lo vas a poder hacer. Entonces, si tú estás haciendo eso y adicionalmente quieres hacer un conteo para guardar cuántas asignaturas tiene ese profesor, digamos que está consultando un recurso que está bloqueado en ese momento. ¿Por qué? Porque yo todavía no he terminado de insertar y actualizar y tú me estás pidiendo aquí que te retorne la cantidad de asignaturas. Entonces eso genera un error de tabla mutante porque me estás pidiendo algo que todavía no puedo darte el resultado porque tienes una transacción de insert o update pendiente. Entonces, esto también genera lo que es un error de tabla mutante. Estás tratando de acceder a algo sobre una tabla, sobre la misma tabla que generó el evento. ¿Ok? ¿Se entiende? Sí, profe, aunque veo que
aquí no necesariamente es como un ciclo infinito, como lo habíamos visto ayer. Es más bien Sí, como aquí, consultar datos que no están disponibles. correcto. Aquí más bien es un tema como de bloqueo porque él no te puede dar el resultado. ¿Qué pasa? Si él te da un resultado acá, y eso lo vamos a ver posteriormente, estaríamos entrando en un tema de lectura sucia. ¿Por qué? Porque él te puede dar un valor que a lo mejor te diga, bueno, 30 asignaturas, pero claro, si tú estabas haciendo un insert, en ese momento ya no serían 30, serían 31. Entonces, por temas de consistencia y coherencia en los datos, este select no te puede dar un resultado cuando justamente los registros se están viendo o se pueden ver afectados por el evento que activó ese trigger. Entonces, la base de datos tiene que garantizarte de que el resultado que tú vas a obtener aquí es el resultado realmente que es el real, ¿no? Que es el que está en la base de datos. No puede ser posible que él te dé 30 y después todo esto pase bien y ya no eran 30 materias, sino 31 porque se hizo el insert bien del trigger, ¿no? Entonces, eso es un mecanismo para garantizar la consistencia de los datos y la integridad. ¿Sí? Claro, claro. O sea que Profe, en y este caso eso, tomaría el último valor. ¿Perdón? Que dale. en ese caso tomaría el último valor, pues el último que tiene registrado antes de que se haya disparado ese trigger. No, en este caso te va a dar un error de talamutante porque tú estás tratando de obtener un dato que esté en asignatura y estás tratando de generar un evento sobre la misma tabla que estás tratando aquí de obtener la cantidad de asignatura. O sea, está mutando, no puedes, básicamente no puedes. Además que esto lo haces por fila. O sea, lo estás haciendo para cada uno de los registros que estás tratando de insertar o actualizar en la tabla de asignaturas. Justamente eso es lo que yo iba a preguntar, profe. Entonces, en ese caso, una vez que se ejecute la línea que dice from asignaturas, haría como un raise application error, pero en vez de ser 20.000 sería como 15.000, o sea, algo que ya está predefinido por el manejador de base de datos o algo así. Y diría eso de error de tabla mutante o algo así. Sí, bueno, tú puedes, digamos, obtener el error de una forma como el Rise Application Error. Sin embargo, si tú corres esto y tratas de hacer el insert o el update, él va a caer aquí en error de tabla mutante. Ok, sí, sería un error de ese estilo, pues se separa la transacción y te da un mensaje de cuál fue el error. Correcto, perfecto. De todas formas, en módulo 7 yo voy a activar en el módulo respectivo a triggers unas guías en donde se explica a mayor detalle y con más ejemplos el tema de las tablas mutantes. Ahí van a poder ver 3 o 4 ejemplos de los diferentes casos en que se puede producir una tabla mutante. Y adicionalmente, lo que vamos a ver ahora, cómo yo puedo hacer para solucionar el error de tablas mutantes. Básicamente hay dos soluciones posibles. La primera solución tiene que ver con la implementación de paquetes y variables temporales y combinar dos triggers, uno que sea a nivel de filas for each row y uno que sea for statement. Entonces, aquí básicamente esta solución lo que propone es cuando el trigger for each row dispara un evento, se va a guardar en las variables temporales en el paquete lo nuevo que tú estás insertando, modificando o eliminando. Y desde el paquete, con otro trigger que va a ser a nivel de bloque, es decir, for statement, se hace el insert una sola vez sobre la tabla que genera el evento. Entonces, eso te garantiza que no entres en un ciclo infinito. Básicamente estamos hablando de que tú puedas hacer una modificación en la misma tabla que genera el evento, pero garantizando que no vas a tener el ciclo infinito porque estás combinando un trigger que funciona a nivel de filas y una vez que lo haces, solamente ese trigger lo que hace es guardar variables y hay otro trigger que toma esas variables guardadas y lo ejecuta al final como un solo bloque, ¿ok? Entonces, esa sería la primera solución. Esta solución también la van a poder conseguir en la guía y está bastante detallada, sin embargo, es bastante, digamos,
su implementación a nivel de que tú hagas el rastreo del código es como difícil de ver en primera instancia, ¿no? Entonces, y a mi modo de ver, o sea, me parece que también la implementación es un poco compleja. Entonces, ¿cuál es la segunda opción? Oye, si necesitas hacer alguna acción sobre la misma tabla que genera el evento, no implementes trigger, utiliza procedimientos almacenados, ¿ok? Entonces, a lo mejor puedes hacer si lo quieres hacer con una frecuencia, bueno, puedes crear un job o algo que tenga una frecuencia definida, llamas a tus procedimientos almacenados y son ellos quienes hacen las modificaciones sobre las tablas que tú requieras en ese momento. Claro, los jobs no son parte del contenido de este curso, pero no es algo complejo, es algo que ustedes pueden investigar y básicamente es un demonio, ¿ok? Es un demonio que ustedes programan con una frecuencia y según la frecuencia que definan, él va a hacer eso cada vez que llegue la fecha, la hora o la frecuencia que definieron. ¿De acuerdo? ¿Se entiende? Sí, profe. Buenísimo. ¿Alguna duda o comentario? ¿No? ¿Todo claro? Por mi parte, me Ok, buenísimo. Nada, entonces yo voy a estar montando las dos presentaciones, tanto la de ayer como esta, como todas las guías que mencioné en este momento, y los videos. El video de ayer ya fue montado en módulo 7 y en el canal, el de hoy apenas tenga la grabación también lo montaré en el canal y en módulo 7. Y lo que restaría entonces para que ustedes trabajen esta semana y parte de la otra hasta el martes es la práctica que vamos a hacer con el tema de lo que les comenté ayer, de hacer un trigger para que genere efectos secundarios sobre las personas que se están vacunando o sobre parte de las personas que se están vacunando. Recuerden también entonces que la semana que viene es el proyecto, la entrega 1 del proyecto. Se va a habilitar también la carpeta para que puedan entregar el informe por ahí. Tengan en cuenta las rúbricas de la entrega 1, que es lo que tiene que tener el informe, el plan de simulación, el diagrama de entidad-relación, los TDA, digamos, la justificación del reporteador y los temas técnicos o herramientas técnicas que están utilizando y básicamente lo que está contemplado en la rúbrica, ¿no? Entonces, se va a activar la carpeta la semana que viene para que puedan hacer esa entrega y bueno, a partir de ahí, entonces, ir teniendo prácticas con estos temas que hemos visto. Si no me equivoco, para el primer parcial, el único tema que nos queda por ver es el tema de los cursores, pero esto hay que practicarlo mucho, ¿ok? Les recomiendo que no solamente se queden con las prácticas, busquen ejercicios, vayan desarrollando de una vez cosas de la simulación del proyecto, porque ahí estás matando dos pájaros en un solo tiro. O sea, estás de una vez implementando la simulación y estás practicando todo lo que tiene que ver con trigger, store procedure, funciones, TDA, y eso es lo que vas a hacer en el parcial. O sea, básicamente, si ustedes se ponen a desarrollar el proyecto desde ya, eso les garantiza que están practicando para el parcial 1, porque lo mismo que tienen que hacer para la entrega 2 es básicamente lo que van a hacer en el parcial 1 de forma teórica. Entonces, les recomiendo que lo hagan de ese modo. También se pueden generar prácticas ustedes mismos en equipo para ir resolviendo algunas cosas o incluso en el mismo salón se pueden poner de acuerdo y hacen una práctica conjunta, pero no esperen que todas las prácticas se las coloque yo tampoco, ¿no? O sea, yo pongo algunas prácticas, pero no solamente queden las prácticas, también depende de la investigación que tengan ustedes, de lo que practiquen ustedes cada uno individualmente, cada uno por equipo, lo que hagan en el proyecto. Todos esos son factores que garantizan que puedan tener éxito en los diferentes entregables de la materia. ¿Sí? Sí, profe, chévere. Ok, entonces,
Para concluir los tipos de trigger, nos faltaría entonces el trigger de sistema. Como les comentaba la clase pasada, estos triggers son aquellos que son o que se habilitan a partir de un evento que da lugar al sistema, como pueden ser conexiones o desconexiones a la base de datos, comandos de DL, que son comandos de definición de lenguaje de datos, como lo puede ser el create table, por ejemplo. O sea, yo puedo generarme un trigger para que una vez hecho un create table, eso me lo guarde en una tabla log y me diga quién fue el usuario que hizo ese create table, qué tabla creó, qué tipo de datos creó, qué atributos creó, perdón, y la fecha y hora en que lo creó. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, algunos eventos del sistema, ¿cuáles pueden ser? Arranque y parada de un servicio de base de datos, transacciones, errores. Tenemos eventos de usuarios, login, logoff, sentencias de DL, como create, alter, drop. Y bueno, acá tenemos un ejemplo. Aquí tenemos un trigger que inserta sobre la tabla log creates y se va a activar luego de crear un esquema en la base de datos. Entonces, luego de crear un esquema en la base de datos, él me va a insertar en este log el ID del usuario, el tipo de objeto que está manipulando, el nombre del objeto, el dueño principal de ese objeto que este usuario está manipulando en el esquema y la fecha de creación. Y esos valores los introduzco con las variables que están acá, que son variables que me provee Oracle para poder tener acceso a cada una de estas cosas que estaban acá. ¿Ok? Y bueno, ahí inserto un registro en la tabla log creates una vez que se ha creado un esquema. ¿Ok? Y estos son entonces eventos de DL. Eso es importante tenerlo en cuenta. Data Definition Language. O sea, son script o eventos que permiten definir lenguaje de datos. Los triggers de ML serían para transacciones, manipulación de datos, y los triggers de sustitución para vistas. ¿Se ve? Sí, profe. Profe, pero Buenísimo. estos triggers también, aparte de DDL, también serían como usted mencionaba ahorita por errores o por algunas otras cosas aparte de DDL. Sí, correcto. Que serían, por ejemplo, el login, logoff, transacciones, arranque y parada de base de datos, etc. Pero son eventos de sistema, básicamente. Ok, ok. Otra de las cosas que es bastante útil en el tema de trigger son estas funciones que están en el cuerpo del trigger. Nosotros podemos hacer uso de funciones inserting, deleting y updating para manejar el flujo del disparador. Por ejemplo, si yo quiero hacer un trigger que funcione tanto para inserción, actualización y eliminación, pero lo quiero hacer en uno solo, o sea, no tener que hacer un trigger para antes de que inserte en la tabla persona, otro trigger para que antes de que actualice en la tabla persona y otro trigger para antes de que elimine la tabla persona. Lo quiero hacer en uno solo por temas de simplicidad y de mantenimiento. Entonces yo puedo decir, mira, quiero crear o replace un trigger en, no sé, gestión persona, before, insert, or update, or delete on persona, y dentro de esto voy a hacer mi lógica. Entonces, ya en mi cuerpo del trigger yo estoy diciendo, este trigger se va a ejecutar antes de insertar o antes de actualizar o antes de eliminar en mi tabla persona. Cada vez que se dé cualquiera de esos tres eventos de ML, se va a activar este trigger. Ahora, si yo quiero hacer algo diferente para cuando borras, algo diferente para cuando actualizas o algo diferente para cuando insertas en la tabla persona, la manera de yo segregar ese flujo adentro de mi lógica de programación son con estas funciones que me permiten utilizar los triggers. Si yo coloco aquí, por ejemplo, if delete, entonces cuando yo esté haciendo un delete, él sabe
que tiene que entrar en este if. Si yo estoy haciendo un insert, él va a entrar en este else. Y si estoy haciendo un update sobre la columna 1, por ejemplo, de cualquier atributo de mi tabla persona, entra en este flujo. Y si estoy haciendo un update sobre otro campo de mi tabla persona, entra en este flujo. Entonces, aquí, dependiendo del evento que se dispare, yo en un solo trigger puedo hacer toda mi lógica de programación. Incluso puedo ir más allá. Si es borrado, en vez de hacer todo el código acá adentro de este if, yo puedo llamar a un store procedure que tiene la acción que vas a ejecutar cuando hagas un delete, por ejemplo. Igual lo puedo hacer para el insert, el update, etc. ¿Se entiende? Sí, profe. Esto es súper útil, o sea, esto es realmente igual de útil que las variables de correlación, porque te permite en un solo trigger poder hacer varias cosas a la vez y es realmente útil porque te permite el mantenimiento y la escalabilidad. O sea, en lugar de hacer 3 triggers para 3 cosas distintas, yo puedo hacer en uno solo las 3 funcionalidades y dependiendo de la funcionalidad que se active, se ejecuta ese bloque de código. Bien, entonces bueno, básicamente eso sería la sesión por el día de hoy. Aquí tenemos un mensaje de cierre. La calidad es mucho más importante que la cantidad. Esa es una frase muy célebre de Steve Jobs y nada, espero que todo haya quedado claro. Igual como les comento, voy a estar subiendo este video por Módulo 7 y por el canal. Y bueno, lo próximo que quedaría es a través de las prácticas poder poner en conocimiento todo este aprendizaje que tenemos el día de hoy. Entonces, nada, agradezco el tiempo que dedicaron para la clase de hoy y estoy atento por los foros de Módulo 7 y Microsoft Teams. Muchísimas gracias por su tiempo y que tengan una feliz tarde. Gracias a usted, profe. Hasta luego. No, profe. Gracias, hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego.